Entonces, hablamos por eso, les hablo de lesión por presión y no tanto de úlcera. ¿Y cuál es la definición de estas lesiones? Estas lesiones, primero que nada, tienen una característica, es que se originan por isquemia, se originan por falta de aportes de circulación, de aporte sanguíneo, y es precisamente debido debido a la presión. La etiología es la presión, las fuerzas de presión, fricción y cizallamiento, que van a superar la presión de perfusión capilar, que es de 32 milímetros por de mercurio, y eso va a evitar de que va a haber un colapso de los vasos sanguíneos a ese nivel, ¿no? Entonces ese colapso va a hacer de que en esa zona no se produzca la irrigación sanguínea, y con el paso de las horas ya se produce una necrosis. Entonces, la necrosis ocurre en zonas generalmente, bueno, pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Pueden ocurrir en cualquier lugar, pero donde generalmente aparecen es en las zonas de prominencia ósea. Eh, Generalmente estas lesiones son de, son una medida de la calidad de atención en salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que donde más desarrollan estas lesiones la gente que se encuentra en un estado general, postrados, hospitalizados, es en los centros donde el personal de enfermería o el personal técnico es eficiente, no adecuadamente a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, nos indica también el nivel de calidad de la atención en salud. Eh, Estas lesiones generalmente se ocurren en las primeras semanas de hospitalización. Bien, como les mencionaba, según Yogena, es un sector de necrosis, ¿no? Bien definido, secundaria a la isquemia por la presión de un área de prominencia ósea. Les expliqué en alguna oportunidad el llenado capilar, ¿no? Cuando ustedes aprietan la uña, se palidece, ¿no? A la presión. Y, y esa palidez, cuando ustedes evalúan el llenado capilar, aprietan una uña y la uña palidece. Entonces, lo que yo, lo que ustedes pueden ver es de que esa palidez, si yo mantuviera presionada mi uña durante más de 6 horas, le ocasionaría una falta de riego sanguíneo justo en esa zona de palidez. Y eso finalmente me condicionaría la aparición de una lesión, una úlcera, ¿no? Necrosis, porque no hay irrigación. Pues eso es lo que pasa, ¿no? Esa es la etiología, la presión. En la fisiopatología de las lesiones por presión, es que son una, son un aplastamiento del tejido blando entre una eminencia de hueso y la superficie externa, por ejemplo, de una cama, ¿no? De una silla de ruedas, de una cama o lo que fuere, durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, aquí vemos en este gráfico, ¿no? Quisiera que ustedes vean el gráfico. Tenemos el hueso, tenemos las fuerzas tenemos los tejidos que están siendo deformados por la presión que ocurre sobre los tejidos blandos, sobre esa prominencia ósea, ¿no? Una superficie de apoyo.
Esa, esas fuerzas, ¿no? En conjunto son las fuerzas de presión, fricción y cizallamiento, ¿no? Ojo, presión, fricción y cizallamiento. Es importante que ustedes sepan estas tres fuerzas. Cuando la presión supera los 32 milímetros, como ya les había mencionado, ya los vasos sanguíneos aquí van a colapsar y van a impedir el riego sanguíneo de todos estos tejidos blandos. Ahora ustedes noten algo, las lesiones por presión, como pueden ver, es el tejido que se encuentra así como un sándwich, ¿no? Están al medio de dos elementos rígidos, uno es el hueso y otro es la superficie de apoyo. Entonces, ¿quién se va a necrosar primero, no? Generalmente las necrosis por presión son lesiones profundas, ¿por qué? Porque la zona adyacente a la prominencia del hueso es la que tiene menor cantidad de irrigación sanguínea y es por eso de que esta es la que más sufre en el momento de la presión, porque el hueso es mucho más duro que la cama. Igual, la progresión de la necrosis es de adentro y hacia afuera, en ambos lados, en ambas direcciones. Por eso son profundas, ¿no? Por eso es que estas necrosis son profundas. Aquí tenemos un gráfico donde nos hablan de las fuerzas de fricción y la presión, ¿no? Las zonas generalmente donde van a ocurrir en las zonas de prominencia ósea, ¿no? ¿Quiénes son? Talones, las zonas de apoyo, por ejemplo, miren en el caso de los pacientes que usan silla de ruedas, las espinas isquiáticas, la región trocantérica, ¿no? La espalda. Pero es cualquier parte del cuerpo en realidad es susceptible de que pueda aparecer lesiones por presión, incluso en la cara. Ahora, por ejemplo, por la pandemia del COVID, muchas personas, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se recuerda. Ya. Ahora por la pandemia del COVID, muchas personas que tienen, ¿cómo se llama? El COVID, tienen que entrar a la UCI y en la UCI les ponen en posición prona, ¿no? O sea que los ponen boca abajo. Y muchas veces esas personas comienzan a hacer presión en la cara por mucho tiempo en posición prona. Entonces ahora se está viendo lesiones por presión en cara con más frecuencia que antes. Como les mencionaba, ¿no? La presión ya más de 32 milímetros de mercurio en las zonas de apoyo, ¿no? Va a producir una isquemia ya, una falta de riego sanguíneo, porque hay un colapso, un pinzamiento vascular, no va a pasar la sangre. Eso va a ocasionar una isquemia que si se soluciona esto antes de las 6 horas, puede ser reversible. Mientras que si la isquemia es persistente encima de las 6 horas, ya es un problema completamente irreversible, ¿no? Que de repente va a necesitar un tratamiento quirúrgico para que pueda sanar, ¿ya? Ujú. Esta es otra imagen acerca de cómo la presión que se ejerce sobre la prominencia de hueso va a finalmente haber una necrosis, ¿no? Miren, en esta zona de necrosis ustedes ven que la parte más amplia se encuentra en la zona adyacente al hueso. Por eso es que tienen que tomar en cuenta que estas lesiones son profundas, no son superficiales, no son... O sea, si ustedes ven una lesión, presión en la parte superior, lo más probable es que esta lesión en la parte profunda adyacente al hueso también ya haya ya, tenga compromiso, ¿no? Que no pueda, dependiendo del tiempo, recuperarse, ¿no? Eso es la necrosis. Entonces, repasando esto,
¿no? Vemos que arriba, como pueden ver, miren esto, todos los gráficos, ustedes van a ver esto, la prominencia del hueso y la zona de la cama, ¿no? Y que ven la dermis superficial y profunda, la fascia, músculo y hueso. Entonces el cono, como ven en todos los gráficos, siempre el cono va más amplio para la zona de la prominencia de hueso. ¿Ven? Prominencia de hueso. Eh, Hay presión, la presión por encima de 32 milímetros de mercurio, produce el pinzamiento vascular, se produce la isquemia localizada, la anoxia, finalmente una necrosis, ¿no? Y esa necrosis va a producir una escara. Ojo, ojo. La, la mayoría de los médicos, cuando hablan de lesiones por presión, dicen el paciente tiene escaras, ¿sí, no? Entonces es bastante frecuente y bastante común hablar del término escaras. Las escaras, como yo les expliqué, ¿no? ¿Qué es una escara? Les dije hace tiempo cuando estábamos viendo quemaduras, les dije, ¿no? Que era una porción de tejido necrótico, que sería la piel y todos los componentes de la piel, ¿no? Entonces, por eso hablamos de lesiones por presión. Mucho se confunde el término escara, ¿no? Hablan de escara cuando las lesiones por presión, a veces no tienen escara, úlceras que ya se debilitaron y que son limpias, no tienen escara, pero tienen la úlcera. Entonces, la lesión por presión, esa es su progresión, y la escara simplemente es un pedazo de tejido que se encuentra adherido, ¿no? A los tejidos que están con vida todavía. Y finalmente la úlcera, ¿no? Que es cuando ya se desprende la escara, ya hay un lecho, ya una solución de continuidad que se puede evidenciar, ¿no? Es lo mismo, presión prolongada de una zona, además asociado a qué, a la humedad, el sudor, la falta de movilidad, ¿no? Fricción, arrugas en las sábanas, cizallamiento, disminución de la circulación sanguínea, isquemias de los tejidos, detención de la circulación arterial, enrojecimiento de la piel y dolor. El dolor va a disminuir cuando ya esté la úlcera establecida, ¿no? Finalmente ya la ruptura de la piel y la úlcera, ¿no? Necrosis que puede infectarse, o sea, no necesariamente todo elemento necrótico ya está infectado, ¿no? Tiene que ser infectado, perdón, necrosis, infección y curación. La infección de los tejidos es secundaria a la necrosis. ¿Por qué? Porque la necrosis es como las quemaduras, ¿no? Cuando hay una quemadura, hay necrosis coagulativa. Eh, Cuando hay una quemadura, hay necrosis coagulativa, pero el tejido está necrótico, pero no está infectado. Pasan los días y se coloniza esa necrosis por bacterias. Y finalmente esa colonización puede ingresar a los tejidos blandos y producir una infección.
que va a requerir antibióticos. En pacientes postrados, crónicos, ¿no? Pacientes que tienen ¿cómo se llama? De inmunosupresión, pueden ser de que esta infección eh, se haga generalizada, puede llegar a una sepsis y puede incluso llegar a la muerte como punto de partida de la úlcera. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que hasta aquí hay alguna pregunta? Estimados alumnos, ¿hay pregunta? ¿Alguna pregunta, alumnos? No, esto por ahora no. No más, ¿no? Continuamos entonces. Bien, los factores predisponentes de estas lesiones son precisamente aquellos que impiden los mecanismos de defensa que tenemos nosotros para poder movilizarnos. Nosotros, las personas, digamos, que no tenemos estos factores, cuando nos echamos en una cama, ¿no? O nos sentamos en una silla, al cabo de cierto tiempo, automáticamente por el dolor se comienza a aparecer como una incomodidad de estar en esa posición, un dolor, cambias de posición, cambias de lugar, ¿no? Entonces, eh, eso ocurre, ¿cómo se llama? Porque tu mecanismo de defensa te dicen algo está ya mucho tiempo en una posición y cambiar, ¿no? Entonces tú inconscientemente cambias de posición y te derrotas, ¿no? Porque si tú no tuvieras esos mecanismos, simplemente te quedarías ahí y ocurriría todas las fases de progresión de la enfermedad, ¿no? Eso va a ocurrir precisamente en cuando se pierden estos mecanismos de defensas. Por ejemplo, los que usan silla de ruedas por un traumatismo vertebromedular, ¿no? Ellos, al no tener sensibilidad en la parte inferior, sentados en esa silla durante muchas horas, les ocurren generalmente las lesiones isquiáticas, ¿no? Les hacen, incluso llegan a ser bastante deformantes y un gran riesgo para su salud de ellos, ¿no? Porque podrían infectarse. También las personas que son desnutridas, con compromiso inmunológico, ¿no? Inmunocomprometidos y los pacientes postrados por algún problema, ¿no? Por ejemplo, este paciente con traqueotomía, ¿no? Probablemente con enfermedad de COVID. Ahora, reversible. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, es diferente un paciente que tenga un muerte cerebral para ser ya más radical, ¿no? Donde que esté intubado y que todavía esté vivo con ventilación mecánica y que sabemos que no se va a recuperar, muerte cerebral, a un paciente con COVID, ¿no? Por ejemplo, un paciente con COVID, le pasa el COVID, comienza a recuperarse y va a hacer una vida de repente, si bien es cierto, con alguna de secuela, pero va a poder caminar, ¿no? Ese paciente. Entonces, hay que trazar también objetivos en la reconstrucción. ¿Quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser reconstruidos? ¿Cuáles son los factores de predisposición que son intrínsecos al paciente? ¿No? Los pacientes tienen factores ¿cómo se llama? De predisposición, por ejemplo, cuando hay una pérdida de función sensitiva y motora. Eso le va a impedir la percepción y le va a impedir reaccionar o tener un mecanismo de defensa para poder cambiar de posición y evitar esta lesión. La percepción disminuida es cuando no presente la necesidad posicional de su cuerpo, ¿no? Pacientes inconscientes, a veces algunos pacientes
también psiquiátricos, pacientes con deficiencia nutricional, ¿no? Eh, el sobrepeso o la delgadez extrema pueden generalmente aumentar la presión en la erosión. A más edad el paciente, mayor fragilidad de la piel. Y finalmente la permanencia postrada, ¿no? Permanencia en cama, permanente en silla de ruedas, ¿no? Los factores extrínsecos deberían estar dados por el medio, ¿no? La, la presión que ejerce el cuerpo sobre la zona, la fricción, que miren cuántas veces ya lo vengo repitiendo. Ojo, la presión, fricción y cizallamiento. La fricción es el roce de la piel y la superficie. Es como el paciente que se va deslizando, siente la rugosidad de la superficie en donde se encuentra acostado. Y el cizallamiento, ¿no? Que es como el tejido celular, si el cutáneo carece de resistencia a la tracción, va a ser susceptible a la tensión por cizallamiento, ¿no? Movimiento en el cual es una presión que contribuye a la génesis de esta solución. La humedad puede producir maceración de los tejidos, bastante frecuente en pacientes que no pueden tener, o perdón, que tienen incontinencia vesical, que son postrados crónicos, ¿no? Entonces, todo acá para desarrollarse la lesión por presión, ¿no? Y finalmente, el tiempo que va a influir en los factores anteriores. Diogena los saltan, ¿no? La factor intrínseco como las prominencias de hueso. Sabemos que la prominencia ósea es precisamente las zonas de mayor presión y son las zonas que más sufren y más se afectan. Por eso es que tenemos generalmente bien definida la úlcera sacra, la úlcera trocantérica, la úlcera isquiática. Las dos sobre cuáles, prominencia trocantérica, prominencia isquiático y sobre el sacro. La pérdida de la sensibilidad de la región, la disminución de la resistencia del tejido a la presión, el estado general del paciente y la espasticidad. Y la espasticidad se ve bastante en pacientes con traumatismos o lesiones medulares, ¿no? Que tienen bastante espasticidad. Entonces esa espasticidad hace que el paciente tenga movimientos involuntarios y que con esos movimientos el paciente pueda deslizarse sobre la superficie, pero sin perder el contacto con la prominencia. Y eso contribuye al segundo factor, ¿no? Que es la presión primero, fricción y el ensayamiento, que es precisamente una fuerza que va a contribuir a la génesis de esta lesión. Entonces, es importante la prominencia, la pérdida de sensibilidad de la zona, la disminución de la resistencia del tejido a la presión, el estado general del paciente y la espasticidad, como ya lo hemos mencionado previamente. Los factores extrínsecos van a ser la maceración del tejido, precisamente por la humedad de la orina o la defecación. Pacientes que tienen incontinencia vesical, incontinencia fecal, van a tener siempre esas zonas bastante húmedas, se va a macerar el tejido y va a permitir de que la, ya que no se mueven, comiencen a haber presencia de lesiones. Eh, Bien, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes? Como ya le hemos mencionado, son los puntos de apoyo. ¿Dónde se ven con más frecuencia? En la cabeza, generalmente aquí, pues, entre la unión entre el occipital y el parietal, eso sí. Generalmente en la cabeza, cuando hablamos de presión, era en región occipital, pero, pero actualmente en la cabeza ya se está viendo en pacientes que tienen trono por enfermedad de COVID, ya más frecuente también en la cara, ¿no? En la cara, ¿no? A ver,
Dice acá, cabeza, omóplato, codos, la región sacra, que es la más común, ¿no? La sacra es la más común de todas. Y los talones. En el decúbito lateral tenemos acromion, la oreja, trocante, la rodilla, malleolo. Y en el decúbito prono, en la mejilla. En la mejilla. Sí, en la mejilla, en la región del pómulo. Ahí es donde generalmente se ejerce la presión. En el trocante, región trocantérica. Genitales en el hombre, en el cúbito prono, en la rodilla y en los dedos. En el paciente postrado con traumatismo vertebromedular, generalmente se ven en la zona isquiática. Se ve en la zona isquiática. ¿Cómo vamos a hacer la valoración clínica de estas lesiones? Primero, vamos a ver del estado general al del paciente y finalmente vamos a explorar lo que es los estadios de las lesiones por paciente. ¿De acuerdo? No todo, generalmente a veces no se corresponde el estado general con el estadio de la lesión por presión. ¿Por qué? Porque, porque la aparición de la lesión por presión es un índice de la actividad, de lo que están haciendo bien los, los cuidadores. Entonces, entonces no depende del paciente en realidad, ¿no? Bien, la valoración clínica es multidisciplinaria, ¿no? Eh, las lesiones por presión no van a cicatrizar a menos que las causas de fondo sean tratadas. O sea, ¿cuál es la etiología de las lesiones por presión? La presión, la fricción, el cizallamiento. ¿Y que existen factores intrínsecos y extrínsecos del paciente para poder desarrollar estas lesiones? Sí, sí hay. Hay factores intrínsecos, hay factores extrínsecos, sí. Eh, pero si nosotros actuamos y impidimos y dejamos digamos, que el paciente lo movilizamos, le damos una adecuada atención, eliminamos la presión de esas zonas, entonces poco a poco va a ir mejorando. Eso es lo que yo le digo a todos mis pacientes, ¿no? No se trata de la mejor crema, ¿no? Se trata de que no movilicen a un paciente. Eliminar la etiología eliminará la úlcera. Puedes comprar la mejor crema del mundo, pero si no la movilizas, eso va a persistir. Para valorar el estado, porque esto, como les digo, puede ocurrir en cualquier persona, pero generalmente van a ocurrir en pacientes postrados, ¿no? Entonces, para esto hay dos escalas, ¿no? Una es la escala de Braden, la otra escala de Norton, que son los instrumentos que se utilizan para poder ver cuál paciente, ¿no? ¿Cuál paciente puede tener un riesgo más alto que otro en desarrollar una UPP? Entonces son escalas de predicción, ¿no? O sea, le sacan al paciente de acuerdo a su estado general y van a decir qué paciente tiene alto, mediano o bajo riesgo de desarrollar lesiones por presión. Entonces la escala de Norton evalúa el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y si existe o no incontinencia, tanto urinaria como fecal. Entonces, se le asigna puntaje, ¿no? Mientras más bajo sea el puntaje, mayor es el riesgo que tiene de desarrollar una UPP, ¿no? Entonces, en el estado físico, si es bueno su estado físico, si es aceptable, si es deficiente o si es muy deficiente.
el estado mental. Sí, vamos a ver si va desde la alerta hasta el estupor. Si se mueve completamente o está completamente inmóvil. Si está deambulando o si está encarnando. Bien. Finalmente la incontinencia, como ya sabemos, la presencia de líquido como la orina, heces pueden ocasionar de que el paciente tenga una maceración de sus tejidos y eso puede predisponer a la aparición de las lesiones de presión, sobre todo en las zonas de prominencia del hueso. La escala de Braden también utilizan la percepción sensorial, la exposición a la humedad, en este caso muy similar a lo que vendría a ser Norton en cuanto a la incontinencia, ¿no? La actividad, movilidad, nutrición del paciente, riesgo de lesiones cutáneas. Por ejemplo, en la escala de Braden, si tienen menor puntaje, es un alto riesgo. Y mayor puntaje, al igual que en la de Norton, es menor riesgo. Entonces aquí se evalúa, por ejemplo, la actividad del paciente. Si está fuera de su cama y está haciendo sus actividades, o está en la silla de ruedas. ¿No? A eso se refiere con actividad. Exposición a la humedad es, por ejemplo, generalmente en la zona. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctor, hasta ahora todo claro. Sí, ya. Continuamos entonces. Bien, vamos a pasar a los estadios de la valoración. Como ustedes han visto, hay una valoración clínica de las lesiones por presión y hay una valoración clínica del estado general del paciente con riesgo de lesiones por presión a las que se les saca las escalas de Norton, las escalas de Braden y ven el riesgo de estos pacientes de tener una lesión por presión. Bien, esta, esta edificación que ustedes ven aquí ya no es preventiva, sino es cuando ya la lesión ya está establecida. De acuerdo, cuando hay una lesión, una necrosis establecida. Entonces, recién aquí se puede hablar de estos estadios. Antes, no. Bien, entonces vamos a hablar acerca de las etapas en las lesiones por presión. Ya, voy a darles un receso de unos 15 minutitos, ya, para poder entrar a la parte ya de lesión por presión propiamente dicha y poder conversar y que quede bien claro esta parte. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Cierto. Muy bien.